Todos muy buenos días. En esta mañana, pues, un día muy bonito. Vamos a empezar a dar nuestro tema, que es un poquito muy importante, el poblamiento del Perú en el periodo lítico. En esta parte, pues, el periodo lítico, desde los hechos importantes que demuestran el desarrollo del Perú en su etapa ya más adelante que veremos a través de las etapas pues prehispánica, colonial y republicana, que se dará en ese desarrollo eh, cultural ya. A través de eso, el desarrollo cultural en el Perú pues se dio ya por dos personas importantes, John Rowo y Luis Lumbreras. Uno de ellos, bueno, John nos dijo que en ese sentido la parte em, del poblamiento del Perú, pues en esa parte era como precerámico. Precisamente, pues a través de eso, Lumbreras dio otro sentido que era lítico. En esa parte tenían visiones diferentes ya, de cómo se estableció o la llegada y el establecimiento en el territorio peruano, de cuáles fueron las condiciones de la vida cuando llegaron al Perú. Bueno, como vemos ya pues hay ahí tres regiones, costa, sierra y selva. En algunos casos también se le lleva al mar. Eh, bueno, de cómo fueron las condiciones, de cómo fue la llegada al Perú, podríamos decir que, bueno, fines del Pleistoceno ya se dio la última, y fines de la glaciación ya fue el último enfriamiento de la Tierra. A través de eso ya el territorio es dominado la cordillera de los Andes, donde la cordillera se divide pues en tres regiones, costa, sierra y selva, que ya nosotros ya lo tenemos ya bien conocido. Y bueno, también otra parte, el Océano Pacífico, que es ya bañado por la costa ya. En ese sentido, ya el periodo lítico, em, los primeros pobladores del Perú, el periodo lítico fue en los 15.000 antes de Cristo a 8.000 antes de Cristo aproximadamente, donde para John Rowe, esta sería el primer periodo de precerámico que se llegó pues a finales del siglo Pleistoceno, en la era cuaternaria ya, en ese sentido, que él tiene como conocimiento. ¿Quiénes llegaron a bueno, a la parte del poblamiento del Perú? Llega el Homo sapiens sapiens del Paleolítico Superior, donde en las bandas de cazadores, recolectores, nómadas ya conocían o tenían conocimiento del fuego, practicaban la economía de subsistencia, que era la depredadora, utilizaban también herramientas de piedra. En el lítico, pues eran medio como raspadores, cuchillos, etcétera, diferentes herramientas para, para a veces, para su alimentación en algunos casos. Y principalmente vivían en cuevas, no hacían todavía casas, no tenían conocimiento todavía de eso. Vivían especialmente en cuevas y ahí es donde nosotros encontramos las pinturas rupestres. Son un punto importante de inflexión en de la parte de información que tenemos sobre nuestros antepasados, de cómo esas pinturas rupestres representan el arte o en algunos casos algunos animales que vivían en dicha época. A través de eso, la fauna, pues especialmente era variada: mamuts, mastodontes, eliptodontes y bisontes, etcétera, pues habían demasiados. Los mamuts eran los más cotidianos en esa época. A través de eso cazaban, se alimentaban y con sus pieles se vestían. Los mastodontes o los mamuts eran una de las alimentos más cotidianos que había en esa época del poblamiento peruano. Cazaban por medio del Chaco, que lo llamaban la cacería. Era un factor importante de cómo los cazadores, recolectores animales empezaban a tener ya conocimiento de la caza y pues cazaban por medio del Chaco, que era la cacería que ellos llamaban pues oficialmente. Mediante, ¿qué es eso? Que podríamos decir que el medio geográfico donde ellos se ubicaban, donde la costa peruana era húmeda y cubierta de vegetación, bastante vegetación, donde el mar pues, estaba a unos 100 metros del nivel actual hoy en día.
Existían lomas, manglares, algarrobos, comían peces y mariscos. Era variada su alimentación. Es en la costa peruana. En los Andes, pues, existían que bosques, estaban cubiertos de glaciares. Uf, bastantes. Ahí pues se empezaban a hacer la casa de los mastodontes, los megaterios, los paleollamas, diferentes faunas que ellos empezaban a alimentarse de dichos animales. En la parte de la selva ya la humedad no era igual a la actual, debido pues a la disminución de lluvias y bajo el caudal de los ríos y todo lo que se daba, era diferente ya. Por ende, pues se tenía un tipo de disminución de que de las lluvias. Por lo tanto, de que dejaban de lado en esa parte, la parte del volvimiento del Perú. Neolítico. Con la llegada ya del territorio andino de los primeros hombres se iniciaba ya el poblamiento actual del territorio peruano, donde esto ya empieza a culminar el inicio del proceso de domesticación de animales, las plantas. En esta etapa se le denominó el periodo lítico, donde ya el medio geográfico del Pleistoceno andino y que se daba, ya el territorio andino atravesaba por temperaturas excesivamente bajas, generaban pues algunas unas glaciaciones sucesivas, es decir, continuas en este periodo. Eran periodos climáticos, se denominaba Pleistoceno, debido a las condiciones climáticas que se daban donde el Pleistoceno, donde el espacio ya territorial que hoy ocupa Perú y era muy diferente anteriormente, bueno, que ahora en la actualidad. En esto podríamos decir que eh, mm, eran diferentes en que a causa de las glaciaciones, donde el mar había retirado ya varios kilómetros, se había retirado ya, y generaba pues una muestra de costa diferente pues a causa de las glaciaciones. Y era un poco más ancha y con más playa, pues. Y además era posible encontrar la cantidad de lomas, áreas costeras, cubiertas especialmente por vegetación, claro, producto por las neblinas del invierno, donde la sierra ya contaba con una vegetación escasa porque se encontraba cubierta de hielo. No había mucha vegetación, ya que el hielo lo cubría todo. Por ende, pues la nieve comenzaba a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, la cual impedía la formación de vegetación. Por ende, era muy distinta a la geografía que se presenta hoy en la actualidad. La megafauna del Pleistoceno. La megafauna del Pleistoceno, podríamos decir que durante el Pleistoceno el territorio andino era posible que los hombres encontraban animales de gran tamaño que recibían denominación de megafauna. Eran enormes. Por tanto, en este eran los tigres de dientes de sable, que eran animales feroces. Bueno, que ahora en la actualidad ya no existen. Los mastodontes, el gamagaterio, la paleollama, el gliptodonte y mamut también, que eran bastantes animales bastante grandes. A comparación de hoy en día, pues que ya no se ven dichos animales, ya están extintos en esta época. Que la modo de vida de los primeros habitantes, como se daba, como vemos aquí, las pinturas rupestres que nos indican acá, vemos aquí las pinturas rupestres que ellos dibujaban, donde los primeros habitantes o los primeros hombres obtenían sus alimentos y sobrevivían agrupándose, conformando grupitos de 25 individuos. Estas bandas se desplazaban en lugares en busca de alimentos, de espacios con mejor clima, tenían un modo de vida nómade, o sea, que decir, que se trasladaban de un lugar a otro, no estaban estables en un solo lugar, sino que estaban en un lugar y pasaban a otro lugar, eran nómades en ese sentido. Por lo tanto, a través de eso, ellos pues buscaban su alimento, espacios con mejor clima, tenían un modo de vida nómade y pues a través de eso ellos elaboraban piedras sus instrumentos que hicieran de madera, de hueso de animales, que ellos se alimentaban y por lo tanto ellos pues habitaban la sierra ocupando temporalmente las cuevas, donde ahí encontramos las pinturas rupestres, pues que han quedado grabadas a través de los años y que
nos dan como si fueran unas fuentes, em, digamos, de bibliografía de nuestros antepasados, de qué animales, qué cosas han hecho, algunos alimentos que ellos plasmaban con tintes en dichas cuevas y nosotros los veíamos. A través de eso, pues eran fuentes históricas bastante conocidas y que nos dan a conocer el modo de vida de nuestros antepasados, varios años atrás, obviamente. En ese sentido, el pensamiento del modo de vida que ellos tenían, de cómo se vivían esos trazos que dejaban como fuentes históricas, ayudaban que a la parte de diversas formas de cómo ellos empezaban a hacer la caza de la megafauna que había en esa época, la recolección de raíces, de frutos que se daba en ese tiempo. Por lo tanto, los que habitaban la costa tuvieron una forma de vida distinta. Recolectaban vegetales, cazaban los animales que vivían en dichos lugares y pues obtenían alimentos a través de la pesca, la recolección y de productos marinos que se daban en la costa especialmente. A través de eso, pues son vestigios que nos dejaron a nosotros como, digamos, algunos artilugios, algunas evidencias históricas o fuentes que nosotros podemos tener en cuenta. A través de esos vestigios nosotros podemos tener información o saber de cómo en esa época lo, cómo se alimentaban, qué cazaban, qué instrumentos utilizaban. Todo eso es una fuente de información bastante variada. Primeramente, algunos principales vestigios que se dieron en esa época, pues los arqueólogos habían encontrado una serie de vestigios, de artefactos que permitían construir el modo de vida de los hombres de ese periodo. En esto, pues, algunos destacan, unos puntos importantes destacan entre estos la Pacaicasa, que quiere decir que es en una cueva ubicada en la región de Ayacucho, que fue descubierta por Richard Magnish, que encontró diferentes utensilios de piedra, y pues que él indicó que se daban o databan de la época del Pleistoceno. También encontró huesos de megaterio, perezosos y caballos, la cual le permitió deducir que algunos pobladores de esa zona obtenían sus alimentos mediante la caza de grandes animales y que y tras extinguirse la megafauna de dichos esos animales grandes y enormes, jabalí, la parte de tigres dientes de sable, mamuts, ¿no? eh, los megaterios y todo eso, ante eso, pues a causa de de esa pérdida de esa megafauna se dio a través de que de los cambios climáticos. Y a través de eso se tuvieron que dedicar a la caza de camélidos y venados nada más, porque no existían esas grandes megafauna. Por lo tanto, la importancia de estos restos líticos radica en qué? En que se consideran los vestigios más antiguos que se han elaborado en el Perú, es decir, que pertenecieron al poblador más antiquísimo de Perú. Por lo tanto, en Paiján podríamos decir que encontramos, o por el arqueólogo Claude Chauchat, en la región de Libertad, donde los pobladores elaboraban pues instrumentos líticos que difundieron gran parte de la costa, los cuales ellos denominaron puntas de Paiján. Y en forma de flecha eran piedras cuyo tamaño pues, variaban entre 10 a 15 centímetros. Eran así notablemente grandes que podíamos nosotros hacer que se podían hacer en esa época. Y dichos instrumentos que ellos diseñaron eran utilizados como arpones. ¿Para qué? Para pescar diferentes especies marinas, como lornas, corvinas, eran experimentos de alimentación de estos antiguos peruanos, completamente diferente que algunos frutos, algarrobos y el consumo de, pues, algunas lagartijas, cañanes.
Y asimismo podemos encontrar nosotros que, bueno, a través de eso, los restos humanos que databan de 1850 años antes de Cristo, eh, habían campamentos que construían al aire libre, ya no necesariamente en cuevas que se encontraban, sino que ahora nada más construyen sus campamentos que al aire libre. Esto nos da a conocer que los restos óseos de humanos encontrados en Paiján son los más antiguos que se han encontrado en nuestro territorio hasta el día de hoy. Claro está que, bueno, eso, bueno, a través de los diferentes procedimientos que se da, podemos nosotros datar exactamente desde qué año a qué año es lo que encontramos dichos restos de esos huesos óseos o restos humanos de dichos pobladores del Perú. El segundo punto, los chivateros. Por Edward Lenin encontró pues vestigios de o hechos importantes de cómo la desembocadura del río Chillón en la región de Lima vio vestigios de piedras que sí habían sido talladas, elaboradas como instrumentos líticos de hachas de mano que tenía y que podemos notar aquí en la imagen y puntas de lanza que se daban especialmente para la caza, para la pesca y para cortar vegetales y madera, obviamente. Posiblemente en algunos los pobladores de la costa peruana llegaban a la cantera a elaborar sus herramientas, porque ahí había las piedras necesarias para que puedan diseñar algunas hachas para la caza, para la pesca tenían diferentes funciones. Por lo tanto, en el taller lítico, en esa época, encontraban que los pobladores, los chivateros, ocuparon esta zona en los años 8400 Cristo, siendo los primeros en desarrollar una industria lítica. Es considerado el primer taller lítico del Perú. A través de ellos ya tuvimos más hechos importantes de cómo ellos empezaron a construir dichas herramientas para sus diferentes actividades que ellos daban. Un punto muy importante también es Toquepala, donde era una cueva, pues estaba a la altura de la región de Tacna y por lo tanto ahí estaba en su interior Miomir Bogovic, una pintura rupestre que data del año 7600 antes de Cristo. Entre ellas pues hay escenas bastante representativas del hombre practicando actividades de caza. A través de eso nosotros podemos nosotros notar eh, la casa de los guanacos, que pues en realidad se denominaba Chacu en esa época. La finalidad de las pinturas rupestres era propiciar, o más bien dicho, es tener una idea de la cacería que ellos realizaban, de cómo ellos utilizaban o elaboraban dichos tintes para poder, digamos, implementar o palpar dichas pinturas sobre la roca. Utilizaron tintes de color rojo, amarillentos, negros, verdes, blanco. Eran consideradas pues algunas pinturas rupestres muy antiguas del Perú y representaban las primeras muestras de religiosidad, se podría decir, en esa parte podemos notar de cómo ahí varían los colores de acuerdo a las especies que ellos cazaban y que nos da a conocer de cómo tenían la pintura dicha finalidad de poder obsequiarnos o propiciarnos una idea de cómo ellos empezaban a tener la caza. En eso, pues un punto importante también es la Uricocha, que es la región de Huánuco, se encuentra en la cueva. La Uricocha que fue descubierta por Augusto Cardich están rodeados de ofrendas correspondientes a esqueletos humanos, que se calculaba entre los 8000 antes de Cristo y resaltaba pues una deformación intencional de los cráneos. Claro, los cráneos presentes ahí, que eran un poco alargados, dolifesalos, dosiléfalos, que existían diversas hipótesis que nos mencionaba que estaban cerca de las razones de la formación de algunas de la sociedad, mientras que otras eran realizaban por motivos estéticos, se realizaban algunas protuberancias en la cabeza. En ese sentido, también encontramos un hecho importante sobre las pinturas de la presión, lo cual se dedica a la caza de las tarucas y los camélidos.
Ahí podemos notar pues algo importante, que encontramos los restos óseos por los segundos pobladores más antiguos del Perú. Además, pues consideramos que la Auricocha es como un vestigio más completo del periodo lítico. Podemos notar de cómo las pinturas un poco más monócromas de color oscuro, encontramos aquí cómo ellos representan la casa de las tarucas en ese sentido, en unos casos que es diferente a los demás que hemos mencionado hasta ahora, da un conocimiento muy amplio de, de cómo ellos se representaban en dichas pinturas. Eh, en esa parte, la parte de la sierra, fines del Pleistoceno, ya formaban los picos nevados, formaban ríos, lagos, lagunas, y pues carecían de bosques, obviamente, porque era nevado y no tenía, digamos, la parte de la naturaleza, al favor. En ese vivían pues los mastodontes y los megaterios. En esta parte, pues también damos a conocer que la selva de fines del Pleistoceno no había tantas lluvias como ahora. Realmente eran muy, muy, muy pocas. El caudal de los ríos era muy bajo. Tampoco había bosques en abundancia como ahora. Eran bastante muy reducidos la parte de los bosques. Y era una llanura muy, muy extensa, que pues la vegetación ahora en día es llamada sabana, porque no había muchísimos bosques. Era uno que otro que pues estaban en en, en ese periodo. Pues por lo tanto, les voy a enseñar algunas imágenes para que ustedes puedan conocer algunos de los animales en esa época o la megafauna que se encontraba en ese periodo, de poder nosotros tener como relevancia algunos de los animales que en la antigüedad pues nos alimentamos, podemos decirlo por el estilo. Ahorita les presento. Muy bien, ¿sí se nota? Muy bien, aquí podemos nosotros observar uno de los muchos animales que, bueno, anteriormente del mundo antiguo o del mundo lítico andino, en nuestra época que, bueno, estuvimos ahí, algunos de los animales con los que, o de la megafauna que nos alimentamos. Uno de ellos, pues, fue el celidón, que era, pues, un tipo perezoso terrestre, como vemos aquí. Bueno, que ya tiene muchas características diferentes al actual. Pues tenía más o menos 3 metros de largo y casi unos 700 kilogramos de peso. Y pues especialmente vivía en las zonas altoandinas, especialmente en Ancash, como vemos aquí, cómo es su forma y cómo se hallaban su resto fósil del celidón a más de 5.000 metros de altura o de altitud en ese sentido. Otro de también es el megaterio. Es un perezoso gigante que tiene casi rasgos característicos al perezoso de la actualidad, pero no tiene, digamos, una característica similar. Por lo tanto, es el más grande animal paleolítico andino, que era herbívoro en esa época. Y bueno, sigue siendo, pero realmente era el más grande de todos, herbívoro en esa parte, y que podría pararse sobre sus patas. Bueno, obviamente traseras, que pues para alcanzar las hojas, los frutos que estaban en los grandes árboles. Y pues habitaban en valles boscosos, bastante repletos de árboles, para que se alimenten de las frutas y las hojas. Y eran pues una auténtica proeza poder matarlos, porque eran muy, muy difíciles de matar en esa época. El similidón, el tigre de dientes de sable, que, bueno, ya no existe, hace millones de años se extinguió. Él tenía pues también de un jaguar, unos colmillos que tenía aproximadamente un tamaño de unos 17 centímetros, casi, casi similar a la altura de un cuaderno A4, podríamos decir, lo que era capaz de pues matar animales más grandes de los cuales se alimentaban, que en la verdad en Talara, en Piura, se dieron sus restos. Ahí podemos encontrar nosotros que ahí el esmilodón, llamado también tigre dientes de sable. Y el cliptodento, que era un tipo de armadillo
gigante, más grande que un buey. Por eso eran considerados megafauna, porque eran animales muchísimo más grandes que hoy en la actualidad. Ahora son sus características y su tamaño es muy reducido, pero eran, mayor parte, aparte del smilodón, los tres son herbívoros. Nada más se alimentaban de algunos frutos, hojas, y vivían pues en las punas especialmente, y demostraban pues que tenían cerca del Cusco. Aparte del Smilodon, que es carnívoro, pues los demás eran herbívoros y eran muy, muy grandes, que hoy en la actualidad ya no, nosotros no, no los vemos. Ahora el perezoso es de una complexión más frágil, bueno, un tamaño recomendable, pero no es como en la antigüedad, que era un poco más grande, era una megafauna que, bueno, se alimentaban nuestros pobladores antiguos del Perú a través de su carne y la piel. Bueno, eso es lo que más o menos podríamos decir que son esos grandes animales que se dan en el mundo andino antiguo, de su alimentación, de en dónde encontremos dichos restos, sus huesos, la parte de cómo nosotros nos alimentamos. Claro, tiempo atrás, no en la actualidad. Por ende, dejamos como vestigio algunos restos, pinturas rupestres de cómo los pobladores, ellos eh, daban a conocer de diferentes pinturas rupestres o instrumentos líticos que estaban en dichos lugares. A través de eso, pues, la caza era importante en esa época, la alimentación de siempre de los animales, la recolección y la pesca. La pesca no era mucho, ya que, bueno, algunos pobladores nada más no estaban muy en la costa, sino especialmente en la sierra. Y la parte de la costa eran muy pocos. Ahí especialmente se alimentaban de peces, la parte de mariscos y algunas algas. Y la parte que era sierra, ahí especialmente se alimentaban pues eh, de algunos animales que encontramos ahí. Bueno, y después de eso, pues en la Oricocha, pues ahí encontramos pues las tarucas, que es un animal tipo ciervo, que nos alimentábamos de, y pues dejábamos como referencia o como consecuencia algunos restos óseos para poder tener, digamos, una hipótesis de cómo existían diferentes razones a través de los cráneos que se daban en la deformación de dichos animales en ese tiempo. Mediante eso, pues en el transcurso de todo la parte de estos vestigios de esta megafauna del Pleistoceno que se dio a nuestro periodo lítico y ahí que vamos dando la población del Perú, donde los pobladores ya iniciaron, digamos, estas actividades de caza, la parte de implementación de pinturas rupestres, daban a conocer algunos instrumentos para la caza, la alimentación, pinturas para que simplemente las pinturas rupestres en las cuevas y darnos una visión de cómo ellos, de qué especies se alimentaban o qué especies había en ese tiempo. Claro que eran megafaunas de un tamaño bastante grande. Uno de ellos, pues el tigre de dientes de sable, que es muy conocido, y el mastodonte, que eran bastante grandes en la actualidad. Bueno, que ahora ya el dientes tigre de sable ya no tiene descendientes, sino que tiene un descendiente indirecto, que sería la parte del el tigre de Siberia, que son, bueno, ya felinos de gran tamaño, ya que, bueno, tienen una similitud con el dientes de sable. Y bueno, ya estos dichos animales ya no se encuentran hoy en día. Nada más son vestigios de la época pasada, donde encontramos huesos y de algunas maderas que ellos utilizaron en esa temporada, algunas herramientas, huesos. A través de esos huesos ellos empezaron a hacer diferentes instrumentos también, y que más adelante se utilizaron también para la música. A través de los fémures se hacían orificios y ellos tenían instrumentos para poder
daran melodía a la música. Mediante eso, pues también la recolección de raíces. A través de eso ellos pudieron notar, tener en cuenta de que a través de algunas raíces, frutos que ellos se alimentaban, les daban o curaban algún tipo de enfermedades. Y a través de ese proceso ya, hasta ahora en día, podemos nosotros ver que hay cierto grupo de personas que utilizan las raíces, las plantas, frutos para curar algún tipo de enfermedades. A través de eso ellos experimentaron anteriormente recolectando las raíces y comiéndolas, los frutos también, si eran venenosos o no, para pues subsistir en ese tiempo. Y pues a lo largo de esa época, de ese tiempo, ellos empezaron a lograr instrumentos para la caza, especialmente la pesca, la recolección, algunos instrumentos de piedra para recolectar frutos, bayas y raíces, ya que especialmente las raíces no se podían cortar de manera pues frágil, sino que eran muy anchas y por lo tanto algunas raíces de algunos árboles eran bastante hondas. A eso ellos inventaron algunos instrumentos para poder cortar dichas raíces y poder llevarlas a casa. Mediante eso, ellos pues recolectaban vegetales y animales siempre en las lomas, no en la parte de la sabana, ya que ahí eran muy pocos. Ya en ese sentido, no había muchos árboles, era una sabana completamente extensa y era muy escaso algunos dichos animales que estaban ahí o los vegetales en sí. Por lo tanto, hacían las lomas. En ese sí habían bastante la parte de plantas vegetales que encontraban y algunos animales que se alimentaban. En el caso de que ahí encontramos también el almilodón. Como ahí habían bastantes animales, él se alimentaba de alguno de ellos y pues obtenía sus alimentos a través de eso. Y especialmente también los que vivían en la costa a través de la pesca y la recolección de productos marinos que se daba en esa época. Ante eso podemos tener un vistazo de cómo tenían la vida los primeros habitantes, los primeros vestigios que encontramos, de sus herramientas, de algunos animales, cráneos, pinturas, la coloración, las herramientas, eh, de cómo eran talladas de manera precisa, y utilizadas pues en la casa. Y con ello cortaban pues madera y vegetales. No solamente era para poder cazar, sino que también para poder moldear alguna madera y cortar los vegetales que a veces eran un poco medio bruscos en esa temporada. Y eh, era pues ahí empezó, como dice, la época del taller lítico, ya donde en eso intervino los pobladores de Chivateros ocupando pues en esa zona en desarrollar especialmente una industria lítica, especialmente de instrumentos hechos de piedra, moldeados, diseñados especialmente para la casa. A través de eso se consideró un taller lítico en Chivateros, uno de los más importantes vestigios que encontró Edward Lenin para la desembocadura del río Chillón en la región de Lima. Ahí encontramos de los vestigios de piedras más importantes y también uno de los primeros desarrolladores de una industria lítica que no se daba anteriormente, sino nada más de manera común, pero en este caso ya se notaban, tenían un apego bastante cercano a la construcción de instrumentos líticos, hachas a mano, puntas de lanzas y demás para la caza, pesca y recolección de vegetales y, pues cortarán frutos y madera también. En este periodo eh, hay 5 puntos importantes: Lauricocha, Toquepala, Chivateros, Paiján y Pacaicasa, que son esos vestigios del modo de vida bueno, de los hombres en este periodo y que destacan enormemente por los vestigios encontrados tanto en la parte de sus herramientas o instrumentos y en las cuevas en donde hallaron diferentes, a veces raíces y en algunos casos los cráneos de ciertos animales
y también a las deformaciones de los cráneos de ciertos pobladores, ya que, bueno, ellos tenían la costumbre de poder dar alguna deformación a sus cráneos para tener un tipo de distinción y en esa época diferenciarlos de la sociedad, podríamos decirlo. Tienen algún tipo de protuberancia en la cabeza, ellos se diferenciaban de los demás, ya que los demás tenían la parte del cráneo de manera normal. Y al hacer algunas protuberancias, alzamiento de cráneo, levantamiento, ellos resaltaban a través de qué, de las deformaciones de manera intencional que ellos daban a sus cráneos para que, para tener, digamos, una diferenciación de la sociedad en donde ellos estaban. Mientras que para algunos ellos realizaron nada más por motivos estéticos y otros de manera no muy vaga para tener, digamos, un estatus superior a los demás, mientras que otros especializaban nada más algunos cortes estéticamente para que se vean diferentes o bonitos en ese caso. Y pues eh, los instrumentos se daban de manera artesanal y eran eran más precisos que en la actualidad, podríamos decirlo. Hacían trepanaciones craneanas con instrumentos antiguos que hoy en la actualidad no podríamos hacerlo y pues que sería muy perjudicial, ya que en la actualidad pues tenemos que desinfectar a la hora de poder hacer algún tipo de incisión. Pero en la antigüedad no, solo nada más a través de cuchillos hechizos de piedra, cortes, algunas hierbas o menjunjes que ellos tenían, se implementaban y podían hacerse dichas deformaciones de manera intencional y salían de manera estética muy atractivos en algunos casos. Y ellos pues deducían que era una técnica de una precisión bastante notable y eran perfeccionados con el tiempo, la cual esos lo llevaron a que a instaurar los instrumentos de manera más clara y precisa. ¿Para qué? Para hacer las trepanaciones que más adelante se darían pues en la parte del Perú en unos siglos anterior. A través de algunos restos óseos que se encontraron, donde podemos notar con clara evidencia de cómo ellos hacían dichas trepanaciones craneanas de manera precisa, con cortes limpios y sin afectar a la parte del cerebro. Eran algo bastante rudimentarios instrumentos y que dejan mucho que desear en la actualidad. Y pues estaban en la costa. La agricultura, no, porque en la agricultura no se dio en esa parte, todavía no utilizaron la agricultura. Por tanto, es una actividad económica realizaban los hombres durante el periodo lítico. ¿Cuáles fueron los vestigios encontrados en Paiján? Dice. Restos líticos, pinturas rupestres, restos óseos humanos. ¿Cuál creen que sea? A ver, Abigail, ¿cuál crees que sea, hija ahí? ¿Cuáles fueron los vestigios encontrados en Paiján? Restos líticos, pinturas rupestres o Darkson. Cualquiera de los dos, a ver. Restos óseos humanos. A ver, los escucho, los veo, a ver. A ver, ¿cuál creen que sea? Fueron los vestigios encontrados en Paiján, nos menciona. Pinturas rupestres o restos óseos humanos o restos líticos. ¿Es igual restos líticos que restos óseos humanos o es diferente? ¿Cuál creen que sea? ¿Sea una similitud o algo diferente? Es en Paiján. ¿Mm? A ver, ¿cuál creen que sea? Paiján dice, encontramos proclado Chaucat en la región de la Libertad, eh, elaboraron instrumentos líticos. Uno, difundieron gran parte de la costa, las cuales denominado puntas de Paiján. Dichos instrumentos fueron utilizados como arpones para las lornas corvinas y cocos. En la alimentación de estos antiguos peruanos frecuentemente de frutos, algarrobo y consumo de lagartijas o cañanes. Se encontraron restos humanos, dice. Entonces, pinturas rupestres no nos da a conocer.
No nos dice que había pinturas rupestres que nos mencionen dicha alimentación, sino nada más que encontramos restos humanos y instrumentos líticos. Restos óseos humanos encontrados, pues, en Paiján, los más antiguos encontrados en nuestro territorio. Entonces, restos líticos y restos humanos. Sería uno y 3, que sería la letra D. De acuerdo a lo aprendido en la clase, verdadero o falso, según corresponde. Los primeros peruanos era Homo sapiens sapiens, verdadero o falso. Los primeros peruanos conocían el fuego, los primeros peruanos vivían en aldeas. Las dos primeras son verdaderas y la última es falsa, porque los primeros peruanos vivían en cuevas y posteriormente recién salieron a las sabanas y no vivían en aldeas porque no eran todavía en ese tiempo. Por tanto, los primeros peruanos eran Homo sapiens sapiens, sí. ¿Los primeros peruanos conocían el fuego? Claro que sí, pero ¿vivían en las aldeas? No, porque aldeas no vivían, sino que vivían en cuevas. Por lo tanto, es un poco como deficiente en ese sentido de que no habían todavía aldeas en ese periodo que nos pueda dar a conocer. Para la arqueología, el vestigio más antiguo encontrado en el territorio peruano contiene herramientas líticas relacionadas con animales del Pleistoceno fue Lauricocha, Guitarrero, Chivateros, Paiján o Pacaicasa. Que dice, para arqueología, el vestigio más antiguo encontrado en el territorio peruano contiene herramientas líticas relacionadas con animales del Pleistoceno. Del Pleistoceno, animales del Pleistoceno, nos podríamos decir que, bueno, hay bastantes, hay 5, pero de ellas hay uno importante que nos dice a través de los animales que fueron, que utensilios que datan del Pleistoceno, también encontrados en huesos del Megaterio, que nos quería dar como consecuencia. ¿Cómo se denomina dice, la paralogía, el vestigio más antiguo encontrado en el territorio peruano que contiene herramientas líticas relacionadas con animales del Pleistoceno fue? ¿En cuál? Estamos cerca ya. ¿Mm? ¿Cuál creen que sea? Altura de región, desembocaduras, la caza, la pesca entre vegetales, posiblemente elaborados, sus herramientas. ¿Mm? ¿Cuál creen que sea? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál creen? Herramientas, dice, a través de sus huesos. Mm, De Pacacas, ubicado en Ayacucho, el arqueólogo Richard Knagnich encontró diversos utensilios de piedra e indicó que datan del Pleistoceno. También encontró huesos de megalaterio. Sus vestigios datan de una armería donde elaboraba instrumentos con hachas a mano y puntas utilizadas para la caza, pesca. Y en su interior encontró pinturas rupestres. Siempre estaban cacho final de pinturas, color rojo, tintes. Es una extensión de cráneos, y mientras que para otros realizaban motivos estéticos y otros rupestres, expresión la cual se en tarucas y camélidos. Tanto podríamos decir que la arqueología de vestigio más antigua encontrada en el territorio peruano tiene herramientas médicas con animales del Pleistoceno fue el Pacaicasa, que nos menciona ahí. ¿Cuál es denominado la forma de la organización de los pescadores y recolectores durante el periodo lítico? Tribus, bandas, casi cargos, federaciones, si no eran tribus nada más.